distortion, our future exudes. Doesn't feel a thing for the suffering of those stuck in loops. The power of our words that glitter with hope has been stashed away like that escaped into the unknown. Compress and then release again. They peek through the gaps left behind. The lights who choose what role we'll get. Even if they're a sign, I want to be with you. Within the one remaining torch that continues ever burning. We are one. Led by the bright karma. A single string of fused emotions bouncing back and forth, clashing endlessly in dissonance. Like a thorn you can remove, it grows noxiously intimate. Our tie that binds us, though we test it every time it's forced. Regardless, our reality collapses in as we pray to save what we hold close within the ever-resting forest. This hurricane of chaos fades away in the waves as we adventure beyond the nature. Clavos de sangre. Capítulo 8. Roto parte 5. Distorsión. 3 meses han pasado desde que Twilight escapó del castillo de la armonía con su hijo menor. En ese tiempo las búsquedas no han parado, incluso Shining Armor sugirió ofrecer una recompensa para cualquiera que pudiera darles información del paradero de su hermana y sobrino. Desde luego recibieron a varios ponis, grifos, minotauros e incluso dragones jactándose de tener información, pero todos ellos resultaron ser charlatanes. Ninguno de ellos sabía realmente dónde estaban la princesa o su hijo menor. Esa noche, en el castillo de la armonía, las gemelas se encontraban en el balcón del observatorio. Ambas admiraban las estrellas de la noche con un semblante muy deprimido. Ellas no podían entender qué estaba pasando o por qué su madre huyó, lo único que sabían era que la extrañaban mucho. Desde hace un tiempo las dos hermanas pasaban largas horas de la noche en el observatorio con la excusa de ver las estrellas, pero la verdad era que ellas solían ver las afueras de Ponyville desde ese sitio, con la pequeña pizca de esperanza de que un día puedan divisar a su madre llegando desde el horizonte. Era una simple e inocente fantasía. Ellas no sabían que horas antes de todo el revuelo en el castillo sus padres habían tenido una fuerte discusión, misma que si bien no fue la causa primaria de que Twilight se fuera, sí tuvo mucho que ver. Nadie sabía si ella realmente había huido o en el peor de los casos había sido secuestrada. Fuera lo que haya sido no importaba, lo que más deseaban ambas potras era estar entre los brazos de su madre una vez más, que ella volviera a leerles libros nuevos y pudieran divertirse peinando sus crines. Las gemelas empiezan a tener una serie de recuerdos, aunque eran pocos dado a su edad, pero lo poco que sus infantiles mentes podían recordar lo atesoraban bastante. Mami. ¿Por qué te fuiste? Te extraño. Era lo único en lo que ellas podían pensar. Por su parte Lúthien recordó cuando ella voló por primera vez, su familia entera estuvo allí y aunque en un inicio a su hermana y madre les preocupó un poco, al final decidió ayudarle. Cuando ella logró dominar el vuelo y solo por precaución Twilight solía levitar un pequeño colchón en caso de que las alas de una de las gemelas no pudieran más. O mejor dicho, en caso de que Lumet no pudiera más, puesto que las alas de Lúthien eran bastante fuertes y rara vez se cansaba, pero aún así no quitaba el hecho de que se podía sentir segura sabiendo que su madre la estaba cuidando. ¿Por qué te fuiste? Repitió Lúthien en su mente sin poder evitar soltar una lágrima. El silencioso momento entre las dos hermanas es interrumpido cuando se escuchan unos pasos aproximándose a ellas. Spike. Papá. En un rato más entraremos, dice Lumet con inexpresividad queriendo contener las ganas de llorar. Estamos bien. Por favor no se preocupen. Dice Lúthien cabizbaja ladeando la mirada, cuando lo hace sus ojos se abren de par en par al ver quién estaba en la entrada del balcón. L. Lumet, dice Lúthien tocando del hombro a su hermana. Lumet la mira un poco confundida, viendo que su hermana mantenía la vista fija al frente. Ella no tarda en hacer lo mismo, teniendo la misma expresión de enorme sorpresa que su hermana. No podían creer lo que veían sus ojos. No eran Spike o Flash quien estaba frente a ellas, sino su madre.
Ella estaba allí con su crin muy desgreñada, parte de esta y su pelaje estaban sucios por fango y ramas secas. Por un momento ellas se soban las sienes de sus ojos, creyendo que era producto de su imaginación, pero no, era ella. Al verla directo a los ojos no les quedó ninguna duda, se trataba de su madre. Los ojos de ambas potras se tornan cristalinos, tanto ellas como Twilight corren hasta las otras abrazándose fuertemente. Mami. Te extrañé mucho. 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 Murmuró Lumet entre lágrimas sin soltar a Twilight. No vuelvas a irte. Teníamos mucho miedo de qué. ¿De qué? Dice Lúthien también entre lágrimas aferrada con fuerza a su madre. Lo sé. En verdad lo siento mis niñas. Por favor perdónenme. Lo que yo menos quiero en esta vida es verlas sufrir, responde Twilight por lo bajo correspondiendo el abrazo de sus hijas. Mami. ¿Dónde estuviste? Pregunta Lumet aún en lágrimas. Twilight no le responde la pregunta, solo deja caer una lágrima sin soltarlas a ambas. No importa. Mamá ya está aquí. Dice Lúthien con una sonrisa mientras se limpiaba las lágrimas. Mientras tanto en el hospital. Después de varios tratamientos de desintoxicación y un lavado de estómago, los médicos finalmente habían logrado hacer salir de su aparente eterno sueño a la joven Flurriard. Apenas habían pasado un par de días, ella ya estaba perfectamente y ya podía irse. Sin embargo, y bajo petición de Kaiden, se le ha mantenido bajo observación unos días, solo para descartar cualquier secuela que los somníferos pudieron dejar en ella. Esa noche Skyla estaba sentada frente a su hermana leyéndole un libro de cuentos. Y entonces el malvado lobo se fue corriendo y los tres cerditos vivieron felices para siempre. El fin, dice Skyla con una sonrisa. Porque el lobo debe ser el malo en los cuentos. Pregunta Flurry en voz baja. ¿Qué cosa, hermana? Le pregunta Skyla confundida. No. Nada, Skywin, le responde Flurry con inexpresividad, cosa que sorprende a Skyla. Mami tenía razón. Aún está enfermita. Nunca antes me ha llamado por mi nombre, pensó Skyla preocupada. Skyla iba a hacerle una pregunta a su hermana cuando en eso por la puerta ambas hermanas ven entrar a su madre. Skyla, ya es hora de irse. Esta noche papá te cuidará y yo me quedaré con tu hermana, dice Cadence con una sonrisa. Oh, si está bien mami, dice Skyla dándose la vuelta y abrazando a Flurry. Descansa hermana, dice la pequeña antes de ir con su madre y hacer lo mismo. Adiós mami, te quiero mucho, dijo la pequeña con una sonrisa. Yo también mi cielo, pórtate bien con papi, le dice Cadence correspondiendo el abrazo de su hija menor. Sipi, le dice Skyla con una sonrisa antes de retirarse. Cadence se acerca con su hija mayor. ¿Cómo sigues? Pregunta Cadence. Bien. Supongo, responde Flurry con indiferencia. ¿Supones? Pregunta Cadence confundida. Mamá. Sé que no es un buen momento, pero... ¿podrías decirme qué pasó en el Imperio hace 8 años? Cadence se quedó callada unos segundos. Tal vez deberías esperar a ser un poco mayor. Dice Cadence no muy segura. Solo dime. Exclama Flurry. Está bien. Pero primero te pido perdón hija, si te cuento las cosas a medias, trataré de decirte lo más que pueda, le dice Cadence preocupada. No. Importa, responde Flurry con seriedad. Bien, hace como 8 años tu tía llegó al Imperio de Cristal con sus amigas y Flash, dijo que estarían unos días allí. Pero la verdad es que desde que las vimos la notamos rara. Sobre todo a su amiga Sunset Shimmer me parece que se llamaba. Un día y sin razón aparente Twilight tomó una lanza y la usó para quebrar las ventanas de ese piso, no sabíamos por qué hasta que una rara criatura entró por la última que quedaba e intentó atacarnos, por suerte la pudieron evitar, o eso creíamos. A los pocos días Rainbow Dash empezó a actuar extraña. Se irritaba con facilidad, parecía más a la defensiva y una noche tu padre y yo escuchamos gritos, cuando llegamos vimos a Twilight malherida con marcas de arañazos por el cuerpo, y desde entonces no hemos sabido nada de Rainbow Dash. Cuando tu tía se recuperó le cuestionamos el porqué de sus acciones y qué era lo que las trajo hasta allí en primer lugar. Lo único que nos dijo es que era necesario. Pero, explicó Cadence. ¿Mentía? Preguntó Flurry. Eso parecía. Estaba muy evasiva.
Parecía saber algo que no nos estaba contando, responde Cadence. Flurry iba a preguntar algo más, cuando en eso la puerta se abre de golpe, ambas se sobresaltan viendo que era Shining Armor. Shining. Dice Cadence extrañada. Cadence, ven un momento, Flash nos necesita, dijo el unicornio jadeando. ¿Qué quieres decir? ¿Ahora mismo? Pregunta Cadence confundida. Ahora mismo, afirma Shining. Espera aquí, Flurry, dice Cadence antes de retirarse. Flurry se recarga en su almohada dejando salir una larga respiración. Por fin tenía un poco de paz. Unas horas después, Flurry despierta de golpe respirando agitadamente producto de una pesadilla. Ella se queda aún más confundida al ver que no estaba en el hospital, o en el castillo de la armonía, sino que estaba en el imperio de cristal. ¿Pero qué? Pensó ella confundida, ¿todo habría sido un sueño? No deberías sobreesforzarte. Se escucha. Flurry temerosa voltea a la dirección de esa voz, ella podía reconocerla. Tía Twilight. Dice Flurry temerosa al ver sentada al lado de su cama a su tía y a su hermana menor, quien estaba siendo sostenida por Twilight como si fuera un bebé. ¿Qué haces aquí? Pregunta Flurry a la defensiva. Tus padres están en una reunión, ellos me pidieron vigilarte en lo que discutían el acuerdo, ya tenían mi autorización así que no tenía caso estar presente, responde Twilight con calma. Pero parece estar bien. Solo cuidábamos tu sueño, dice Skyla. Por cierto, tía, ¿le avisaste a tu amiga? Pregunto Skyla. Claro. Está emocionada de que alguien de mi familia quiera conocer ese sitio, responde Twilight con una sonrisa. ¿Sitio? ¿De qué rayos hablan? Dice Flurry temerosa. Lástima que no tengo el compuesto 624. Pero podemos conseguirlo. Pero antes. Dice Twilight disparando un hechizo contra Flurry. Al hacerlo ella queda completamente paralizada. ¿Qué es esto? Se preguntó Flurry al ver que no podía moverse. Twilight se dirige a un cajón sacando del mismo una jeringa y unas ligas para el cabello, ella usa su magia para hacer un torniquete en su brazo, acto seguido utiliza la jeringa para extraer un poco de su sangre. ¿Qué haces? Exclamó Flurry alterada. No te muevas o tendrá que hacerlo de nuevo, le dice Skyla. Twilight se coloca frente a frente con Flurry. Sobrina mía. ¿Lo sabes, verdad? Preguntó Twilight usando una toalla para limpiar su propio rostro. Es entonces que Flurry se da cuenta la toalla tenía maquillaje especial, debido a que el rostro de su tía tenía unas cicatrices de zarpazos. Rainbow Dash. Mejórate. Querida sobrina. Dice Twilight a punto de inyectarle su sangre a Flurry. No. Ya basta ahora. Grita Flurry logrando encender su cuerno, liberándose del hechizo y liberando una onda de energía que empuja a su hermana y tía. Mientras tanto en Ponyville, Flash y varios guardias examinaban una escena del crimen en el bosque Everfree, eran dos pequeños cuerpos en estado de putrefacción. Así que esto fue lo que pasó hace 2 meses. Pensaba Flash viendo los cuerpos notando que uno de ellos estaba en una posición que daba a entender que había estado tocando su cuello antes de morir. En eso él nota algo brillando en su armadura, era un separador de libros. El Pegaso se aleja un poco de sus compañeros antes, colocando el separador entre sus oídos. Flash Sentry, dice el Pegaso, en eso escucha unos extraños jadeos al otro lado del separador. ¿Qué demo? Tú otra vez. Escucha Minerva, el código de allá no es 118, te saltaste un número, dice Flash. Ya. Acabe. Se escucha. No tenía por qué saber eso. Un segundo. Flurry. Niña, ¿qué pasó? Pregunta Flash preocupado. O ya sabes, tío. Aquí en casa en medio de un pequeño colapso mental. Todo ha estado mal desde esa noche. Ya no sé qué es real y qué es un sueño. Juraría que un gato de la calle acaba de gritarme que consiga un trabajo. Dice Flurry alterada. Niña. ¿Acaso alguien te atacó? Guardias. Avísenle a Cadence y Shining Armor, envíen refuerzos al Imperio de Cristal, le dice Flash a unos guardias que estaba pasando. Señor. Usted no es el Capitán Y. Solo háganlo. Tenemos el tiempo encima. Le grita Flash con firmeza. Flurry.
Oye Flurry, háblame, dice Flash a través del separador. Resulta que es real. La maldición de Ponyville. Los raptos de la luna. Lo sé porque la fuente de todo el mal está justo aquí. ¿No es eso cierto, tía? Flash se extraña al escuchar eso último, pero siente un escalofrío por lo que seguía. Era la misma Flurry imitando la voz de Twilight. Así es, sobrinita, es lindo verte en medio de tu derrumbe antes de que la maldición te consuma. Ay, tía. Me matas de risa. Flurry empieza a toser secamente. Niña, no suenas bien. Estás. Decía Flash, pero es interrumpido. Todo comenzó porque abrí esas revistas. Desde entonces no puedo dejar de abrir cosas. Les abrí las cabezas a Twilight y Skyla, luego abrí la puerta de mi cuarto. Luego abrí el cuarto de armas del castillo. Y ahora me abro contigo, tío, mientras abro mi garganta. Y hablando de eso, me tengo que ir. Pero antes de que se me olvide, dile a mamá y papá que lamento el desastre. Flurry empezó a reír socarronamente mientras tosía sin control, parecía que se estaba ahogando. Flurry. Oye, niña. ¿Qué está pasando? Flurry, habla Flash a través del separador, pero no hay respuesta. ¿Desastre? Se preguntó Flash. 6 de noviembre de 2022. Se encuentran cuerpos de las presuntas raptadas por la luna en el pre-festival del sol de verano, en el perímetro del bosque Everfree. La identidad de las víctimas ha sido preservada por petición de sus familiares. La misma noche del descubrimiento, guardias en el Imperio de Cristal encuentran en una habitación el cadáver de la desaparecida princesa Sparkle. Cerca de ella estaba su hijo menor, completamente ileso pero evidentemente asustado. Los principales sospechosos son sus altezas Shining Armor y Cadence. Aparentemente ellos habían dejado a su hija al cuidado de la princesa, sin notificar que la habían encontrado. La culpable directa del crimen fue su hija mayor Flurry Art, quien usó una lanza para apuñalar a su tía en la cabeza. La sospechosa huyó de la escena del crimen, pero otro grupo de guardias le encontraron inconsciente en un armario del palacio. Al ser trasladada a urgencias, la ex princesa falleció. La causa de su trágico desenlace es desconocido, pero se sospecha que fue un suicidio. No se encontró rastro de drogas en su cuerpo. Tras su fallecimiento, en su habitación se encontró un libro en el que decía podía comunicarse desde la distancia con su madre. Los manuscritos en cuestión le suplicaban a la princesa Cadence sacarla del pueblo por el presunto peligro que significaba para ella permanecer con la familia Sparkle, no sabiendo quién o por qué, afirmando que ella era la siguiente víctima de la maldición de la luna. Extraído de un diario local. Quien leía el periódico se levanta de su asiento. No sé por qué las cosas tuvieron que terminar así. Fue muy rápido y no queda claro qué pasó. Si quieres, cúlpame y ódiame por siempre. Estás en todo tu derecho. Después de todo esto no estaría pasando si no fuera por mi estupidez. Acepto mi culpa. Pero por favor, ayúdame. Al recordar esas palabras, la Cituela se dirige a una especie de maletín. En ella la silueta inserta su cuerno recitando un hechizo especial. Cuando lo hace, el maletín de abre. Dentro del mismo había aproximadamente 10 agujas desarmadas con su respectiva ampolleta. Una capa de magia cubre a una de las ampolletas, pudiendo ver que ésta tenía una etiqueta que decía C124. Te darte el compuesto. Pero lo que pase de ahora en adelante tendrás que descubrirlo por tu cuenta, Sparkle. De momento es todo lo que puedo hacer por ti.